Buenos días a todos, todas y todes. Hoy en ¿Qué dicen les estudiantes? Estamos con Sandra Pulgarín, Magister en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana. Sandra inaugura además el primer episodio del 2022 de ¿Qué dicen los estudiantes? Hablándonos de su trabajo, que ella ya nos contará más adelante, pero que es un trabajo muy pertinente, muy oportuno y que sobre todo nos lleva de una manera muy entretenida y crítica a la profundidad también de los estudios culturales. Entonces, Sandra, agradecerte por estar acá y te voy a lanzar de una vez la pregunta. ¿Nos puedes contar a grandes rasgos de qué se trata tu trabajo? No sin antes saludarles a todos y agradecerle también a la Facultad de Ciencias Sociales por la invitación. Bueno, básicamente mi trabajo de grado de maestría de estudios culturales se trata de evidenciar cómo fue que se creó una política que obligaba a las niñas y adolescentes del país a vacunarse contra este VPH. Y básicamente es que yo tuve una experiencia personal en detección temprana de una lesión generada por VPH, la cual tuvo un desenlace favorable, muy fácil, con un procedimiento sencillo en el consultorio de mi ginecóloga. También desde mi propio tránsito como activista en temas de políticas públicas en salud, me generó gran inquietud conocer las lógicas con las que Colombia, de manera atípica, generó una ley desde el Congreso para inmunizar con estas vacunas a las niñas y a las adolescentes del país. Este acontecimiento no tiene antecedentes y de hecho en el contexto actual todos somos testigos de lo difícil que es generar una legislación que dé obligatoriedad a una vacunación, incluso en un contexto de pandemia. También me motivó a hacer esta investigación el hecho de que en una reunión estatal yo estaba colocando sobre la mesa las elisiones que estaba teniendo el país frente a las consideraciones que Europa y Estados Unidos y la FDA y también los especialistas en pediatría estaban colocando sobre la mesa sobre las reacciones adversas de esta vacuna. Yo hice como un llamado donde habían varios institutos e instituciones del gobierno. Yo tuve como una borradura por parte de dos hombres, exdirectores de dos instituciones de este tipo y este talante en el país, quienes insinuaron que yo también estaba sufriendo histeria, que fue justamente el dictamen que dio el Ministerio de Salud frente a las afectaciones que presentaron las jóvenes de Carmen de Bolívar frente al tema de la vacunación. Entonces, digamos que todo esto hizo que yo decidiera estudiar justamente cuáles habían sido las trayectorias globales y locales y los discursos que dieron lugar a esta política de salud, que es la Ley 1626, bajo la cual se reglamentó que de manera obligatoria se diera la vacunación contra el virus del VPH a niñas escolarizadas en cuarto primaria y en séptimo secundaria. Tú haces la siguiente pregunta y es ¿qué carajos puede hacer una química farmacéutica hablando desde los estudios culturales? Y además de llamarnos la atención, digamos, por el tono de la pregunta, pues me parece muy interesante porque nos llevas un poco a tu lugar de enunciación y a la posicionalidad desde la que estás hablando, y eso no es tan fácil. Bueno, con esta pregunta, digamos que no es la pregunta de investigación, es una pregunta con la que abro la introducción y básicamente son unas notas de mis reflexiones sobre ética, salud y cultura, en la que tienes razón, en las que claramente me posiciono dentro de los estudios culturales y también frente a la investigación. Para mí, dentro de la maestría, fue muy importante posicionarme como una profesional en las mal llamadas ciencias duras, como química farmacéutica, que estaba además haciendo un tránsito a las ciencias sociales, que pareciera que fueran como disciplinas aparentemente ubicadas en antípodas del conocimiento. Haciendo la maestría, este posicionamiento lo hice no solo por la dificultad que representó para mí entrar en otro campo del conocimiento, sino también por mi forma de investigar y por lo que yo quería hacer, que para mí representó un reto muy grande, la propuesta desestructurante entre método y metodología para los estudios culturales. Con esta pregunta, yo sí me posiciono frente al texto, no solo como química farmacéutica, que había tenido una temprana experiencia profesional dentro de un grupo de sociedad civil focalizado en temas de acceso a tecnologías médicas en Colombia y en los países de América Latina, sino que también me posiciono a través de este relato personal del VPH y en el que como fui tildada en una reunión estatal como histérica por preguntar sobre las reacciones adversas de esta vacunación, de tal manera que con esta pregunta me reconozco y muy particularmente con este tema de la lesión del VPH, pues también me reconozco que soy también construida, que soy codificada y
movilizada como una mujer, como un cuerpo de conocimiento e intervención a través de estas lógicas comunes del poder saber médico que ha ejercido históricamente sobre la anatomía reproductiva de estos cuerpos codificados como femeninos. Me ubico en un lugar importante dentro de la investigación como un sujeto informado y eso para la investigación fue fundamental. Mi tránsito muy temprano fue mi primera experiencia laboral en temas de políticas públicas en salud, me permitía ubicar fácilmente como todos los documentos necesarios para responder ahí sí la pregunta de investigación. Para poder hacer esta investigación yo tuve que hacer una revisión del contexto global, examinar documentos, por ejemplo, los orígenes de los programas de vacunación de la Organización Mundial de la Salud. Tuve que hacer una revisión sobre qué estaban diciendo los grupos médicos y científicos sobre las reacciones adversas que no estaban siendo relacionadas con estas vacunas y tampoco pues por los laboratorios productores y menos por la OMS y pues claramente tampoco por el Ministerio de Salud de Colombia. Como sabemos, dictaminó que los casos presentados en Carmen de Bolívar no correspondían a una consecuencia de la vacunación, sino que más bien fue a causa de una histeria colectiva, era lo que decía el informe, que además la relacionaron con juegos prohibidos como la Ouija. En conclusión, responder esta pregunta sobre qué carajos puede hacer una química farmacéutica hablando desde los estudios culturales fue el medio por el cual me posiciono dentro de la maestría por mis preocupaciones sobre el cuerpo y de la manera como también decido plantearme desde el principio para la investigación. Me llama mucho la atención esta pregunta porque siento que ahí cuando nos llaman a situarnos a veces caemos como en la triada de no, soy una mujer blanca, clase media, tal, y como hay una dificultad en ir profundo y yo creo que tú lo haces muy bien. La tercera pregunta tiene que ver con esta relación entre el pensamiento situado y la metodología que tú utilizas. ¿De qué manera se articula pues la validez deconstructiva como metodología y el pensamiento situado? Que es un poco la pregunta por esta reflexión tan profunda en la introducción y supongo que también en un lugar del proceso de investigación, pero ¿cuál es la relación de esto con el hacer? Hoy en día, pasados 5 años, la metodología de investigación en este campo fue para mí lo más retador en la maestría y en la investigación. Para mí, haber encontrado la metodología dentro de este ejercicio de investigación fue como mi momento prístino, justamente por la dificultad que esto supuso para mí. Haber pasado de un campo de las ciencias a otro, creo que eso fue lo más retador que yo tuve. Quiero partir primero por el lugar del conocimiento situado. Para mí la llegada a las ciencias sociales es muy raro porque yo no me reconocía como feminista y yo no sabía que yo era feminista y eso fue para mí una develación súper linda y muy importante. Definitivamente las ciencias sociales me permitió ver en el feminismo una herramienta para revisar críticamente al sujeto investigador. Esto fue casi que terapéutico, te digo, porque romper estas pretensiones de universalidad y de neutralidad en la que se ha fundamentado la producción del conocimiento científico desde donde yo vengo, comprender y aceptar que la verdad no es un absoluto, sino que es histórica y contextual. Esto para mí fue absolutamente revelador como profesional, como científica y como persona. Eso fue un aporte gigante que además me dolió porque esto de una otra manera significó para mí la deconstrucción del testigo modesto que en la universidad y en mi ejercicio profesional fue disciplinado por años en técnicas de distancia, de asepsia, de omnipresencia en la forma de escribir e investigar. Y eso para mí, yo tenía que salir de clase cuando hablaban de esto y yo me iba al baño muchas veces a llorar porque realmente me permeó también a nivel personal, claro, porque generaba de una otra manera una ruptura con algo que había aprendido por años como única forma de hacer. Así que me animé a enfrentar esta nueva forma de conocer, adoptando como investigadora esta perspectiva del conocimiento situado tal cual, pues como lo explica Haraway, allí reconociendo como mi posición de partida, las relaciones que me inscriben, decidí situarme dentro del texto con una perspectiva parcial, pude tener como una visión objetiva hacia toda la multidimensionalidad que constituye una política de vacunación contra el VPH en nuestro país. Esto hizo que yo lograra generar una relación crítica y reflexiva frente a estas políticas públicas en salud, que es que esto es muy importante para mí porque es que yo también hacía políticas públicas en salud. Fue fundamental para mí ver como el entramado de relaciones de
estas políticas públicas en salud frente a un contexto global. Eso fue como mi posicionamiento y ahí es donde entra el tema de la validez deconstructiva. Esto me ayudó a colocar la investigación en un punto donde yo pudiera no desenredar los discursos que con el tiempo de una u otra manera se habían hecho pasar como la verdad sobre esta vacunación. Y esto me hizo abrir y activar un archivo que terminó siendo un corpus de investigación muy grande. En el primer momento yo tenía casi 125 documentos recopilados. Tuve que hacer una selección de documentos por la relevancia. Al final quedaron creo que 47 o 48. Y bueno, estos documentos son de todo tipo. Algunos cuentan sobre las relaciones entre corporaciones y organismos multilaterales. Otros tienen por pronunciamientos sobre la de sociedad civil, que digamos estaba llevando a cabo las conversaciones globales sobre las dificultades que se veían venir con esta vacuna, básicamente sobre los temas de las reacciones adversas. Revisé todas las gacetas del Congreso de cómo fue que se generó esta política pública, di cuenta como de los antecedentes legislativos locales y la única manera que yo encontré para poder analizar este corpus de investigación tan grueso, utilicé unas tablas en las que hacía el vaciado de todos los documentos y clasificaba la información identificando quién está hablando, qué está diciendo, y ahí hice como la identificación de los discursos. En términos prácticos de la investigación, la validez deconstructiva y el conocimiento situado me ayudaron como a identificar las relaciones que se insertan dentro de los mecanismos de poder, van creando esta versión de verdad a través de discursos desarrollistas, llamé a un discurso úteros del Estado, otro discurso muy importante, derechos de los niños, que toda esta metodología fue la que me ayudó a posicionarme, pero también a ir revisando las articulaciones y la manera como se fue creando esta versión de verdad. Mira, yo a veces pienso, hice también un poco una genealogía, ¿no? Yo sí tuve que hacer una revisión muy profunda, incluso de estados financieros de la Organización Mundial de la Salud, que afortunadamente esos documentos son públicos, para poder desentramar todos estos hilos que nos llevaron a esta política pública en Colombia. Quisiera finalizar este encuentro. ¿Qué fue lo más satisfactorio de hacerlo? Si quisieras ahondar un poco más en lo retador, aunque creo que ya con este resumen express que nos haces, logramos ver también como por qué fue un reto, pero sí, cerrar con que nos cuentes un poco qué fue esto como más satisfactorio de hacer este trabajo. Yo sí quisiera ahondar un poquito más en qué fue lo más retador de la tesis, o por lo menos ahora que tenemos el libro, y tiene que ver con la pandemia. Este texto justamente decía el profesor Santiago Castro cuando hacíamos el lanzamiento del libro que este documento y este libro era como una premonición por todo lo que tuvimos que vivir como sociedad frente al tema de la vacunación. Y en ese sentido, yo sí creo que queda el reto de exponer que el problema no son las vacunas ni la medicina moderna, sino que de verdad la pregunta de investigación fue la manera típica en la que el Estado colombiano generó una ley para esta vacuna, que ha dejado muchas dudas a nivel global sobre la seguridad y la efectividad. Y ojo que yo tampoco estoy diciendo que la biopolítica es mala. Es muy importante sacar el texto de un discurso antivacunas. Eso es súper fundamental. El libro salió en diciembre de 2020. Yo en el ejercicio de edición traté de hacer una revisión muy profunda de esto, ya que el libro dentro de la pandemia toma una connotación importante. Para mí también fue muy acertado haber podido colocar en el libro una introducción pues, donde yo me posiciono como una nota aclaratoria de como autora de que yo no soy antivacunas, porque a mí me preocupa mucho justamente estos discursos y también el reverdecimiento del conservadurismo, que para mí realmente esto representa un atraso en el reconocimiento de los avances de la salud pública. Entonces fue como súper acertado haber podido colocar como esta nota aclaratoria de que yo no soy antivacunas y de que por tanto el texto tampoco lo es, porque pues esto se está hablando justamente, el texto está hablando justamente de cómo de manera típica crearon una política sobre esta vacunación. Yo justamente fui tan rigurosa en el tema de la documentación para poder sacar la tesis, justamente poderlo sacar de esos discursos antivacunas. Ese es el reto que tiene el libro y que tengo yo como autora, de posicionarlo fuera de ese lugar. A lo más satisfactorio, bueno, primero que todo, los hallazgos de la investigación. Podemos estar hablando como de uno o dos aportes conceptuales a las ciencias sociales. Uno de ellos es tecnología de género y el otro es malignum uteri, el cual les invito a explorar a los estudiantes de ciencias sociales para que puedan seguir desarrollando estos conceptos. Lo segundo es lo bien recibido que ha sido en mi campo profesional. Estoy hablando de médicos, médicas, inmunólogos, genetistas, que además son como muy reconocidos en este campo, colegas farmacéuticos, los cuales reconocen como la importancia de esta investigación
y además se pone en evidencia la relevancia de que en la formación de profesionales de ciencias de la salud, los y las estudiantes tengan un acercamiento profundo y real con las ciencias sociales y ojalá con la teoría crítica, como fue mi caso. Fue el reto que asumimos de manera conjunta el Departamento de Estudios Culturales y yo desde mi impulso y necesidad de escribir estos temas en clave social y los estudios culturales desde su invitación abierta a enriquecer sus temas de conversación. Yo acepté la invitación y la asumí, pues hasta el momento soy la única magistra en estudios culturales, química farmacéutica en el país y de verdad espero que el departamento siga abierto al diálogo que le permita asumir cada vez más la diversidad de temas y las preocupaciones, poder atender a la responsabilidad política que le corresponde desde la academia. Muchas gracias por esta pequeña conversación en donde, bueno, nos invitas no solamente a revisar el libro que fue producto de tu tesis, sino también a tener unas miradas otras sobre distintos temas. Muchas gracias también a quienes nos ven. Estuvimos en conversación con Sandra Pulgarín Suárez, magíster en Estudios Culturales del Departamento de Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana, y aquí dejo además el título del libro, que es La vacunación contra el virus del papiloma humano en Colombia, prácticas y discursos de una tecnología de género, pues para que lo revisen. Pondremos el enlace a la tesis y al libro en la bio de Instagram. Gracias, María Elvira, por la invitación y un beso y un abrazo a todos.